Estado Social de Derecho y Bienestar Social por Sabina Villegas y Angélica Hoyos. La pobreza, como problema social, es una herida que contagia cada dimensión de la sociedad. Está caracterizada por la falta de oportunidades que tienen las personas sumidas en esta problemática para acceder a lo más básico de sus necesidades, tales como son un hogar digno, acceso a la educación, servicios públicos, empleo, salud, entre otras necesidades. La pobreza es un fenómeno complejo porque son una serie de factores que se alimentan unos a otros, impidiendo que el ciclo se rompa. Elementos históricos de la pobreza. Los factores que incidieron en acrecentar la pobreza y desigualdad en Colombia fueron la guerra bipartidista entre liberales y conservadores, que sin haberse declarado la guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violenta. Esta era de terror causó caos, corrupción, inseguridad, miseria y la desdicha de millones de seres humanos. Formación de las guerrillas. El ELN, las FARC y el M-19 lucharon influidos por el socialismo, por las injusticias, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió iniciar terribles ejércitos que dejaron a su paso solo muerte, desolación, miseria y desplazamiento en las comunidades a donde llegaban. El narcotráfico expandió aún más la pobreza, ya que obligó al gobierno a abandonar todos los esfuerzos en políticas sociales y redirigirlos hacia la lucha contra este flagelo. También implantó entre la juventud de la época la cultura del dinero fácil, lo que incrementó el índice de ignorancia, trayendo consigo muerte, hambre y desplazamiento. A su vez, logró infiltrarse en las altas esferas políticas del país, corrompiendo de a poco las estructuras estatales para poder manejarse con libertad. La corrupción es uno de los males que hace que la inequidad aumente de manera permanente. Colombia es el segundo país más corrupto de Latinoamérica. Esto tiene un impacto social enorme porque tiene un efecto directo sobre las políticas sociales como la alimentación, salud pública, vivienda, entre otros. Cada peso que se pierde es una oportunidad que se le quita a las comunidades. Pobreza monetaria. Se consideran como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y de no alimentos. La línea de pobreza a nivel nacional, según el DANE, fue de 257.433, así que las personas que ganen más de esta cifra al mes no son considerados pobres por la autoridad estadística. Según el DANE, la pobreza se divide en dos, pobreza y pobreza extrema. La pobreza monetaria llegó al 27%, lo que quiere decir que en Colombia hubo un leve aumento con respecto al 2017. La pobreza extrema, que cuantifica la población cuyo ingreso per cápita es menor a 117.605 pesos, tuvo una disminución del 0,2% frente a la registrada en el 2017. Pobreza multidimensional. El índice de pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de hogares, permite hacer visible privaciones no materiales puntuales. Dentro del índice de pobreza multidimensional hay 12 indicadores agrupados en 5 dimensiones: vivienda, servicios básicos, estándar de vida, educación y empleo y protección social. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia informó que para el 2018 el 19,6% de la población del país vivía en una situación de pobreza multidimensional, es decir, que su calidad de vida no cumplía con ciertos indicadores que miden su acceso a la educación, la salud, el trabajo, los servicios públicos, una niñez digna o una vivienda. La pobreza multidimensional aumentó en 1,8% en Colombia en los 2 últimos años, debido a que en el 2016 marcó un porcentaje del 17,8%. Índice de Gini. Mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfecta equitativa. Así es que el índice de Gini 0 representa una equidad perfecta, mientras que el índice 1 representa una inequidad perfecta. Colombia hoy por hoy
Es el país más desigual de Sudamérica, el segundo en Latinoamérica después de Haití y el cuarto en el mundo. El coeficiente Gini, que venía bajando lentamente desde el 2010, registró un aumento en el 2018 a 0,51, uno de los peores registros de toda Latinoamérica, donde el promedio observado es de 0,48. La explicación no es otra que una caída en los ingresos de los hogares más pobres en contraste con el aumento en los hogares de mayores ingresos. Estado social de derecho, ¿qué es? El Estado social de derecho surge como resultado entre la conciliación de la política capitalista y la del bienestar social, o también un compromiso entre la derecha liberal civilizada y la izquierda democrática responsable. Su función principal es defender y garantizar la democracia. Para ello, debe impulsar la participación ciudadana, teniendo presente que la soberanía popular se materializa por medio de la organización del pueblo para su activa y efectiva participación, lo que implica la adaptación de un sistema educativo adecuado y la apertura de espacios políticos, económicos, sociales y culturales. El Estado social de derecho y las políticas sociales en cuanto al bienestar social. Entre los múltiples propósitos del Estado social de derecho, se pueden vislumbrar que la mayoría de los lineamientos están encaminados a que su población tenga acceso a la educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral, promoviendo mecanismos de fortalecimiento colectivo. Dicho en otras palabras, el Estado social de derecho, en teoría, debería ser el ente facilitador que permita cohesionar las diferentes estructuras políticas con la población, trabajando mancomunadamente con un objetivo simil, buscar el bienestar social de los ciudadanos. Enfoque de las políticas sociales. Lo que se observa en la teoría y no en la praxis en nuestro territorio nacional es una relativa importancia de las políticas sociales como herramienta principal del Estado para solucionar los problemas estructurales relacionados con la pobreza, la exclusión social y la desigualdad. Sin embargo, en la formulación e implementación de estas políticas sociales persiste la burocracia como marco orientador de las mismas, persistiendo la usufructuación de unos cuantos sobre el bienestar colectivo. Barrientos, 2012, las políticas sociales que se desarrollan en Colombia se sustentan en el impulso de estructuras de protección social que seleccionan dedocráticamente a sus beneficiarios, generando así el desmonte de derechos sociales, dado que no se garantizan condiciones de justicia social y bienestar material al conjunto de la población con este tipo de medidas. Este tipo de conductas impide el desarrollo adecuado de programas de protección social que resuelven las injusticias y molestias sufridas durante décadas por parte de los colombianos. La desigualdad económica que vemos en los diferentes extractos sociales de la nación, provocando que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Lamentablemente parece que los dirigentes del país no se preocupan por los problemas de la clase desfavorecida del país y la condenan cada vez más a vivir en condiciones paupérrimas. Es de pensar, ¿por qué no podemos olvidar que aun cuando las políticas de nuestro país no se cumplen a cabalidad, esta no es la finalidad del Estado de Derecho que existe, porque su verdadera finalidad es mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos? Conclusión y análisis. Desde una perspectiva social, la calidad de vida de una nación se puede mejorar si se realizan proyectos y programas que aseguren el cumplimiento de los derechos que les son otorgados por naturaleza. Estas mejoras solamente se pueden lograr a través de la honestidad en las políticas sociales, económicas, culturales, de los dirigentes que tienen el poder de un país, mejorando la integración de la nación, para que la economía deje de ser un agente externo y lejano al proceso y crecimiento del país.
Hasta ahora se han creado algunos programas que lo único que han hecho es mitigar un poco las falencias y maquillar la realidad. El verdadero derecho de Estado tiene la obligación de brindar los recursos necesarios para una mejor calidad de vida, promover la prosperidad, defender los derechos y los deberes en la Constitución y dar participación en la vida política, económica, administrativa y cultural. Durante el proceso del cambio social, nos animamos a pensar que culturalmente los dueños del poder se comprometan desde la práctica a disminuir el número de pobres para atacar los graves problemas que tenemos en nuestro país. Solo basta con trabajar en la educación, en la salud, la economía de los más desfavorecidos. Con este tipo de medidas podríamos llegar a tener un país preparado para afrontar un gran cambio y dejar de una vez por todas en el olvido ese pasado sangriento que desfiguró la sonrisa de los colombianos, cambiándola por una mueca de dolor y cicatrices en el alma.